Políticas Públicas ya está en el aire. Buenas tardes. Hoy, miércoles 11 de marzo del año 2026, Políticas Públicas a través de su canal 19 de Cinevisión en vivo. Gracias anticipadas por el favor de su atención. Recordarles que Políticas Públicas es una producción del doctor Andrés Enríquez y nosotros, el doctor Julio Castro y un servidor, Ricardo Seniler, acompañándolos como es costumbre de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en vivo. Doctor, hoy un solo televisor en el país esta noche y quizás también en Venezuela, uno nunca sabe porque los dos están invictos y se juegan esta noche, juegan a las 8 de la noche dentro del marco del Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela con 3-0, la República Dominicana, perdón, con 3-0. Último partido de ese grupo, porque ya los dos están clasificados para la siguiente ronda, pero habrá que ver quién gana hoy y sabrá quién queda en primero y segundo lugar. Un solo televisor en la República Dominicana, un toque de queda esta noche, ¿usted qué cree? Bueno. No, o sea, no qué quiere, no, ¿qué cree? Bueno, creo en la importancia de la remuneración económica que deja esto. Porque la gente, sí, la gente no entiende que esto está dejando un dinero, pero eso está bien. Pero en términos ya beisboleros, ¿quién usted cree que va a ganar entre la República Dominicana y Venezuela? República Dominicana. ¿Eso es lo que usted quiere o lo que, lo que cree? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Bueno, esta noche un solo televisor, vuelvo y repito, porque el Clásico Mundial de Béisbol en la primera etapa termina hoy con el partido de Venezuela y Dominicana dentro del grupo D. Por otro lado, déjenme decirles que la temperatura en estos momentos en el Gran Santo Domingo es de 28 grados centígrados, nublado, con pequeñas lluvias ya, pequeñas lloviznas, por lo menos aquí. En la parte noreste de los Estados Unidos, lástima, porque ya estaba llegando el calorcito o el sol en ciudades como Nueva York, Boston, todo en Connecticut, New Jersey, pero en estos momentos se encuentran 19 grados centígrados en Nueva York, por ejemplo, doctor, que son como 64 grados Fahrenheit. Pero les tengo una mala noticia. Mañana, jueves, ya está nublado en Nueva York, pero mañana jueves se espera, según el informe meteorológico desde los Estados Unidos, que llueva en la ciudad de Nueva York y en sus alrededores, y en Connecticut, y en New Jersey, y en Boston. Llueva en la mañana y pueda que caiga nieve en la tarde. Esperemos que sea el último coletazo de este invierno, porque... Para entrada de la primavera. Para entrar a la primavera, porque aunque no es verano, pero para ellos es un aliciente, porque la verdad que han tenido unos meses de mucho frío, de mucho invierno. Pero así están las temperaturas más o menos, 19 grados centígrados en Nueva York, 60 y tantos, 8 grados centígrados en Boston, le hace como 50 y algo, 50 Fahrenheit, y así sucesivamente. El presidente Abinader, antes que entremos en más detalles, está desde ayer en Chile, asistiendo a la toma de posesión del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, que sustituye al izquierdista Gabriel Boric. Y hago énfasis en lo de izquierda porque José Antonio Kast, como una característica principal, doctor, usted que sabe mucho de geopolítica, José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile, que toma posesión hoy precisamente, es de la ultraderecha chilena, contrario a lo que era Gabriel Boric, que era de la ultraizquierda. Pero sobre todo, Kast, el presidente Kast, es el primer remanente, declarado públicamente incluso, del régimen de Pinochet, es decir, que es un discípulo de las creencias dentro de la ideología de la derecha, ¿no? Por eso dije que es de ultraderecha. José Antonio Kast es el primer presidente electo en Venezuela que pertenecía... En Chile. En Chile, que pertenecía a la ideología o al no sé, pinochista. De hecho, el partido de él en Chile es el Partido Republicano. Así. Participó también en las elecciones pasadas, perdiendo de Gabriel Boric. Pero el presidente Abinader con su esposa, la primera dama, están presentes. Tienen planeado regresar mañana a la República Dominicana. ¿Qué usted cree de este nuevo presidente chileno ultraderechista? Bueno, es una tendencia.
Actualmente la tendencia es hacia la derecha y con la posición del presidente Trump del escudo de América, indiscutiblemente que va a haber una tendencia a la derecha y ultraderecha, porque lo que es la izquierda latinoamericana, recordemos que se viene desmontando desde la salida de Rafael Hugo Chávez Frías del escenario. La izquierda ha venido en capa caída por algo muy sencillo, apreciado público, y es que, por ejemplo, la izquierda jugó un papel sumamente flaco en cuanto a el narcoterrorismo y el proceso, bueno, desde Perú, desde los Tupac Amaru, desde ahí viene generándose lo que es el convenio entre las guerrillas y el narcotráfico. Y el narcotráfico. Y Perú, que ha estado ligado siempre a la cultura china y la cultura asiática, genera un movimiento que nos recuerda aquella situación de la amapola, aquella situación de la heroína, y haberse involucrado en procesos de esa naturaleza lo fue llevando a un desprecio popular. Pero mire, es verdad lo que usted dice, perdone Sí. Ahora yo pensando, desde los rasgos físicos en Perú hay muchas personas, claro, y hasta la raza indígena de los incas en Perú, con los ojos sesgados como los asiáticos. Así es. Y de hecho, como usted señala, tuvieron un presidente japonés, que Alberto Fujimori, que a partir de ahí vino todo el debacle, que en Perú casi nadie quiere ser presidente, porque nada más duran días y lo que duran de ahí salen presos. Sí. Pero ese movimiento guerrillero del Tupac Amaru también coincidía con la época de la Guerra Fría, sobre todo, más que nada. Pero viene con una ideología de Mao Zedong también. O sea, como era la izquierda latinoamericana, claro. En esa época de los 60, 70, que eran ideologías de extrema izquierda, teniendo, como usted señala, como líderes ideológicos en esa época, Mao Zedong, Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la Guerra Fría trasladó a este polo, a esta parte del continente del occidente, que es Latinoamérica, sus ideologías. Ahora también lo han trasladado, específicamente China, pero es una guerra económica, y los Estados Unidos, desviados y vueltos nada más en el Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial, se olvidaron de esta parte de Latinoamérica, y el presidente Trump, digo yo, aplicando la teoría Monroe, está volviendo los ojos a Latinoamérica, y lo que hemos visto hasta ahora es el inicio de la doctrina Monroe, y se traduce en esos mismos gobiernos de derecha que estamos teniendo en América Latina. Porque usted habló de Hugo Chávez, pero yo creo que la ideología izquierdista en Latinoamérica empezó a decaer cuando salió Correa de Ecuador. Correa, sí. ¿Cómo se llama el de Bolivia? Evo Morales en Bolivia, en Uruguay, Zaneta. O sea que realmente, vuelvo y repito, ya los Estados Unidos está viendo en algunos momentos que yo no lo considero adecuado, cuando usan cualquier tipo de agravio directo contra la soberanía de los pueblos, pero quizás también a veces es necesario. ¿Qué usted cree? Bueno, es lo que hemos visto. O sea, se fueron generando tendencias que fueron precisamente colocando la institucionalidad que ahorita hablábamos, que encontramos. Nosotros, haciendo un análisis, compartía con el ingeniero industrial Ricardo Bolívar Sandilel Beliar, encontrábamos que hay 3 polos de tensión ahora mismo de manera global. La tecnología, con la IA, con la Open IA, con elementos, con la misma Google, con el mismo el Microsoft. Y Elon Musk. Y todos esos elementos que inciden en el proceso tecnológico, en el proceso de peligrosidad a veces, en cuanto a la sustitución del humano por la máquina, y todos esos elementos que se vienen esgrimiendo y discutiendo en los ámbitos académicos, pero también de manera popular, cualquiera que se sienta llamado. Es una realidad. Por ejemplo, la IA en la China,
Oye, a esta hora que estamos hablando, Sí. la inteligencia artificial es una realidad del día a día. Nadie detiene Y eso. yo dije, nadie lo detiene. Y yo dije también en el programa pasado, en el Nuevo Diario, yo decía que en el fondo, además de la parte geoeconómica y geopolítica de lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo en los últimos recientes semanas o meses, con lo de Medio Oriente, lo de Maduro y otras cosas más que pasan por Europa, en el fondo es que el que domine o que tenga hegemonía en la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Así es. Por eso es que China, que va adelante de todo el mundo ahora mismo, Así mismo es. está tan ensimismado y acapara la mayoría de las tierras raras, los metales, las energías, Los insumos. farmacéuticos, entre otros, porque están enfocados a la inteligencia artificial. Porque, vuelvo y repito, doctor, Sí. el que domine la tecnología de la IA va a dominar el mundo. Claro. Las próximas guerras van a venir por ahí en términos de ese dominio, porque todo eso trae como consecuencia la geoeconomía, la geopolítica, la productividad, el dinero, las economías fuertes o menos fuertes. O sea, la IA, que es un hecho, Sí. cuidado. Y el robo y el secuestro de datos. Hay algo que queremos compartir con ustedes, apreciado público, y es precisamente un fenómeno como es Claude. Claude es un fenómeno, en términos de la IA, es un fenómeno porque eso está en el aire, eso está en las nubes, pero eso tiene un control sobre el mundo que tiene que ver con drones, tiene que ver con todo. Claude, así mismo como que se llama, Claude. 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 Entonces, eso es precisamente un repunte de la tecnología y un avance de la tecnología sumamente importante. Se mete en la fintech, se mete en los procesos bancarios. Con eso que se hacen esos fraudes que cuando usted viene a ver tiene una tarjeta inmovilizada o secuestrada y encuentra a otra persona ejerciendo y ejecutando la tarjeta. Es Y una mire, situación. y no es casualidad ni fue olvido del presidente Trump en la cumbre que hizo el fin de semana pasado, que llama el escudo de las Américas para tratar de controlar el narcotráfico. No es una casualidad, ni fue que se le olvidó invitar a México, ni a Colombia, ni a Brasil. Observen que los presidentes que estaban ahí no eran ninguno, ahí no estaba Petro de Colombia, ni estaba Claudia Sheinbaum de México, ni Lula de Brasil. Lo de Nicaragua ni se diga. O sea, el presidente Trump está armando su bloque, vuelvo y repito. Ahí vamos. Empezando, digo yo, con la famosa doctrina Monroe, Sí. está armando su equipo para darle a Latinoamérica solamente la hegemonía, que muchas veces, vuelvo y repito, quizás yo pueda estar de acuerdo, otras quizás no, de la visión norteamericana, y por eso ligo esa visión. Pero él definitivamente no quiere nada en buen dominicano, en términos de relaciones como él quisiera. Porque él quiere también hacer lo que quiera en México y en Brasil. Y en el mundo entero. Y no es lo mismo México y Brasil que la República Dominicana y el Caribe en términos demográficos, psicográficos, históricos. O sea que, de extensión geográfica, no es lo mismo. Fíjate, tú estás hablando de algo. Nosotros fuimos preparados, formados para identificar patrones. Es un patrón, es un diseño. Ahí hay un diseño donde se formó un bloque. Y ese bloque, precisamente, venía siendo un repunte del avance chino. Y ahí entonces le dio un corte. ¡Pap! Se descuidaron los norteamericanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, o después del evento que donde el Medio Oriente, con todos sus recursos naturales y con una geopolítica y en una quizás distracción o tensión con las otras potencias, como Rusia y eso, se descuidaron de América Latina, se enfocaron más en el Medio Oriente y ahí tiene las consecuencias. Sí, si me lo permite, fíjate, pudiera hacer un comentario sobre lo que fue el discurso del Estado de la Unión. Sí. El Estado de la Unión, amable público y apreciado audiencia, tiene que ver cuando todos se reúnen, el presidente habla y el vicepresidente se pone detrás, siendo que J.D. Vance se coloca atrás porque él es el presidente, precisamente, de
de todo el proceso del Congreso. Entonces, allí se puso un ropaje sumamente interesante, porque ¿qué es lo que decía? Un discurso sumamente largo, pero lleno de emotividad, porque hubo un momento que dijo, los demócratas están destruyendo los Estados Unidos. Y, oye, hasta los demócratas se pusieron de pie. A los que nos ven, que el discurso que da cada año el presidente de los Estados Unidos ante el Estado de la Unión, es como si fuera aquí una rendición de cuentas, vamos a llamarle así. Lo propio, o sea, con el presidente en la Asamblea Nacional, aquí se juntan con diputados, senadores, las dos cámaras e invitados especiales, sí. El clero, los diplomáticos. Bueno, eso mismo es lo que se llama ya el discurso del presidente o la presentación del presidente ante el Estado de la Unión, que se juntan representantes, que son los diputados, y los senadores federales y algunos invitados, o sea, para solamente aclarar eso. Sí, entonces allí, precisamente, el presidente Trump, en ese discurso, generó 3 núcleos de influencia. ¿Cuál fue? La influencia sobre los mercados y los puestos de bolsa. Ahí es que se genera el movimiento en el mundo de los precios, del abastecimiento, de la escasez, ahí que no se mueve. Y tiene mucho que ver psicológicamente con lo que es la posición del presidente de la República. Entonces, además, hay algo muy importante que hay que destacar, que geopolíticamente también fue determinante, porque con la posición que viene adoptando, se generó lo que fue un repunte hacia Europa. Atacó directamente al Reino de España, pero directamente a Pedro Sánchez y le entró como la conga. Pero además, veníamos analizando que con la política precisamente de su excelencia el presidente Trump, se está afectando a la Unión Europea en sí misma. La Unión Europea ahora mismo está pasando por una situación de institucionalidad. Y tenemos, por ejemplo, a Ursula Van der Leyen, a Christine Lagarde, y tenemos esos movimientos, esos son los líderes o las lideresas ahora mismo en lo que es la Unión Europea. Pero se da un fenómeno allí, que el presidente Trump me está sorprendiendo con la posición. Por ejemplo, él tiene apuntado a Groenlandia. Groenlandia es de la Unión Europea, ni siquiera de Dinamarca, es de la Unión Europea. Es la Unión Europea precisamente quien define lo que allí sucede. Entonces estamos hablando de soberanía. Es una situación que se está presentando ahora de soberanía, por un lado, y hegemonía por el otro. Por eso decía que la doctrina Monroe tiene cosas buenas y cosas malas, porque altamente hegemónica. Ajá, y eso afecta la soberanía del país. La soberanía. Usted mencionó de los la países. Palabra clave, la soberanía. Por eso también a veces, pero ellos tienen su objetivo y habría que ver qué sale mejor, qué es mejor, si la sal o el chivo, en términos de conveniencia para el... Porque ahora el presidente Trump, todo es seguridad nacional. Fíjense que la ley ahora, que a los mismos narcotraficantes, ya la ley en Estados Unidos los declara terroristas. Y eso le da permiso, según ellos, para poder entrar donde sea. Entonces, habría que ver si todo lo que se mueva en el continente, y en el caso de Groenlandia, si él va a usar el mecanismo del terrorismo o del narcoestado para llamarlos terroristas. El que manda. Hay una pausa. El pequeño nos manda una pausa. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cada gota es una bendición.
que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta gestión del Indotel prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. En 12 meses hicimos acciones, cajitas, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad. Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, señores, continuamos con Políticas Públicas en vivo hoy miércoles
11 de marzo. Señores, en vivo todo se vale. Y ustedes saben que en la pausa uno siempre está comentando, tanto con el doctor y yo, de este tipo de cosas, más otra cosa, el pequeño, Humberto. Esto es una familia aquí. Pues miren, doctor, miren, usted sabe una cosa, que pensándolo bien, yo decía que a los Estados Unidos quizás le están fallando los cálculos con respecto a la guerra, una guerra contra Irán entre Israel y Estados Unidos. Porque yo pienso que el tiempo de este conflicto bélico va a ser superior en función de lo que ellos pensaban. Porque la estrategia de Irán, por lo que yo he visto ahora, es jugar al desgaste, como hizo Vietnam alguna vez con los Estados Unidos, porque prolongar el tiempo de este conflicto bélico de parte de de los tres países involucrados, sobre todo a los Estados Unidos y a Israel, le va a salir cada día más caro en términos económicos. Entonces, Irán sabe eso, porque la gente cree que Irán es como Ucrania, guardando las distancias. Por cierto, Rusia pensaba que en 5 días iba a resolver lo de Ucrania cuando empezó el ataque, y llevan 4 años en ese conflicto bélico. Quizás también los Estados Unidos e Israel pensaban que era, no 4 días, pero que era más fácil. Y yo creo que Irán está jugando al tiempo. Por eso menciono a Vietnam, que aunque supuestamente hayan ganado, en términos de que el que se rindió primero, pero quizás perdió el que supuestamente gana, porque perdió mucho dinero y mucho tiempo. Irán sabe eso más que nosotros, doctor. Además que Irán no es Vietnam, ni es Afganistán. Recordemos que Irán es el imperio persa, milenario, no solamente en desarrollo, en términos de desarrollo cultural, también en términos de infraestructura, en términos de que es el primer país petrolero del mundo, y si no el primero, está entre los primeros 3. O sea, las condiciones son muy diferentes, y esta guerra le está costando a Estados Unidos 220 millones de dólares diarios. Entonces ellos quizás están jugando a eso, además de que ya lo dijeron a Donald Trump, al presidente Trump, el jefe de seguridad nacional de Irán, que lo están vigilando y lo podrían eliminar. Por eso han triplicado la seguridad en términos del presidente Trump. ¿Qué usted dice de eso? Bueno, por mi formación, sobre todo de los 9 años que usted conoce, y no la va a mencionar. Ah, ok. Está bien. Sé, porque nosotros fuimos formados a pensar en términos hipotéticos. O sea, nosotros no hablamos por boca de ganso, sino que nos fundamentamos en procesos, porque siempre partimos del método científico, que dice que lo primero que ocurre es que hay una hipótesis operante. En este caso, entiendo que no se ha ganado nunca una guerra sin una ocupación terrestre. Eso es bueno. Pero además, eso incide y promueve el desgaste, que es lo que tú estás señalando con relación a la guerra de Vietnam, y el costo en vidas. En vidas y en dinero. Y en dinero. Entonces, la situación que se presentó con Henry Kissinger, Robert McNamara, Laos, Camboya, Kampuchea en ese tiempo, se fueron presentando una serie de situaciones en la cual las guerras convencionales pasaron a guerras inhumanas. Porque, por ejemplo, Henry Kissinger era un estratega diplomático fino. Pero, sin embargo, cuando se dio la situación de Laos, de Camboya, Kampuchea, se dieron esas situaciones, fue masivo el bombardeo con napalm y la quemadura, y todavía hay personas que no pueden reconocerse por la forma, la quemadura que hubieron, porque hubo que emplear estrategias que estaban fuera de las reglas del escenario bélico, porque hay todo lo no militar que tiene que ser cumplido, pero y todos esos tratados, pero sin embargo ahí, cada vez que Kissinger hablaba, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, tumbaron unos aviones, masacraron los pilotos, y dijeron, no te apures. ¿De dónde fue? De Laos. Quemen a Laos, y quemaban a Laos. Entonces, esa guerra se fue dando en una situación de desgaste porque había una presencia, la bota estaba en el territorio. También sé que no es posible ganar una guerra sin ocupación. Eso no es posible.
Entonces, doctor, no es casualidad que Irán, en vez de atacar, además de las bases militares que tiene Estados Unidos en Oriente 25. Medio, pero en vez de atacar directamente el pueblo de los Estados Unidos, ha atacado a representantes y árabes que están ahí. Sí. Porque para todo el mundo, para nadie es un secreto que además, que aparte del uranio enriquecido que tiene Irán, militarmente y bélicamente, el ejército de los Estados Unidos es superior al de Irán. Mucho. Entonces, ellos están jugando al desgaste, pero vuelvo y repito, no es casualidad, todo esto responde a una estrategia de parte de Irán también, atacando Dubái, que por cierto, ayer ocurrió el primer evento donde civiles en la playa en Dubái, un misil iraní estaba dirigido directamente a una playa que estaba lleno de bañistas en Dubái. O sea, ya la cosa se está saliendo, además de lo económico, que ya el barril ronda los $120 al día de hoy. O sea, todo esto está creando una situación que quizás aquí lo estamos comentando en un micrófono, o mucha gente lo usa como tema de conversación hasta para distraerse aquí en la República Dominicana. No, eso lo que está ocurriendo es delicado. Y como decía alguien por ahí, y yo mismo lo digo, si esto tarda más de 2 meses, podríamos estar a las puertas, sin ser fatalista, de una guerra mundial, doctor. Bueno, a esa no. Ahí no. Usted no se inscribe ahí, pero no. Si el tiempo sigue pasando. No, esa hipótesis no la tengo. Fíjate, sí entiendo que Irán lo que ha hecho es amedrentar parte de Europa y de Asia Central. Le tiene misiles apuntados a Italia, porque la Melanie a cada rato está hablando y opinando. ¿Y Macron también? No. Recordemos que nosotros tenemos un gran estratega que es Mario Draghi. Mario Draghi es un cerebro fuera de toda línea, que es una persona que cuando piensa es una cosa. Mario Draghi viene estableciendo una serie de lineamientos desde hace mucho, que son sumamente importantes y ellos lo tienen apuntado también. Entonces, se da una serie de situaciones que implican esto, el amedrentamiento. Tú estás al alcance de lo que estoy apuntando. ¿Y por qué Irán no ataca a Turquía? A Erdogan. Bueno, ¿por qué no la ataca a Turquía? Son musulmanes, unos chiistas y otros suníes. Sí, fíjate, ahí hay una... Porque lo ataque, hacen frontera incluso, ¿por qué no la ataca a Turquía? Dígame a ver. Bueno, Turquía, y usted y yo que sabemos cómo es Turquía, el Bósforo, es el paso de la ruta de la zona y la seda. ¿Pero por qué Irán no ataca a Turquía? Porque dígame. Es el paso terrestre. Recordemos que, por ejemplo... Así como ha atacado a Qatar, a Emiratos Árabes, a Dubái. No, pero ahí... ¿Por qué a Turquía no? Ahí no, porque... ¿Tú te recuerdas el Imperio Otomano? Sí, claro. Ahí. Entonces, eso es una región rica por la posición estratégica que tiene. Es la franja de la zona de la franja y la seda. Es por ahí que circula el proceso de influencia norte-sur, y es precisamente el exponente más alto del Islam. Ahí está la mezquita azul del Islam. Que era la catedral de Santa Sofía. De Constantinopla, bueno, se llamaba en ese momento. Lo que hoy es Estambul. La parte vieja de Estambul. La parte antigua. Sí, apreciado público. Ahí se fundó lo que fue la Iglesia Católica propiamente dicha. Claro, el concilio de Nicea. De Nicea, claro. Con Constantino, que Constantino entonces adoptó, se fue virando y dijo, ven acá, pero nosotros estamos invadidos, porque los senadores, los nobles, los sirvientes que tenían eran cristianos y estaban en las catacumbas, y dijo, y además tenía también una característica política, porque en ese momento el Imperio Romano se dividió en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio de Occidente. Y el de Occidente, Constantino lo traslada a Estambul, que forma Constantinopla, y ahí forma lo que es hoy la mezquita de Azul, que es la mezquita, o era lo que era la catedral de Santa Sofía, porque en honor a la madre
de uno de los Constantinos, porque hubieron varios Constantinos como emperadores en Estambul. Pero volviendo a la pregunta principal de por qué Irán no ataca a Turquía, yo tengo una teoría sencilla. No puede. Entre otras cosas, no histórica siquiera, porque el Imperio Otomano es uno de los que tumba, vamos a llamarle así, en su momento, al Imperio Persa. Así es. Entonces, sí, claro, ellos tienen su... O sea, la rivalidad de Irán con Turquía es histórica. Es histórica. Claro. Los otomanos son los que en un momento dado derriban o terminan una parte del Imperio Persa. A Soleimani y todo eso. Ajá, entonces están en guerra hasta que en el 1901 específicamente llegan a un acuerdo porque tienen una ciudad que hace frontera Irán con Turquía. Pero la teoría mía de ahora moderna es la siguiente. Yo entiendo que todavía Irán o no va a atacar Turquía, no lo ha atacado, porque Turquía forma parte de la OTAN. Y si ataca Turquía, le está dando el permiso a la OTAN o a los países miembros de la OTAN en su defensa, como está en el tratado establecido, incluyendo a los Estados Unidos, a que le hagan la guerra directamente a Irán. Y entonces Irán tendría no solamente a Israel y a los Estados Unidos en contra y como enemigos, sino a todos los países miembros que forman parte de la OTAN, como Alemania, Francia, Italia, bla, 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 bla. Porque no son tontos. Entonces hasta Grecia, sí. Grecia. Sí. Entonces yo digo que ellos están jugando al desgaste en función del tiempo de Israel y de los Estados Unidos en contra de ellos. O sea, no es tan sencillo como lo hemos puesto aquí, pero es más o menos unos visos de que vean para dónde va el asunto, además de lo económico, del estrecho de Hormuz, del Bósforo, etcétera, porque el Hormuz lo que va es directamente al Océano Índico. Así es, así es. Además de que por ahí pasa, ustedes lo saben, ¿no? El 20% del petróleo del mundo. Así es. Y lo controla Irán, porque Irán es la parte sur, donde está el estrecho de Hormuz, es la parte sur de Irán, que viene siendo la parte norte de Qatar. A nivel de hipótesis, me sugeriste algo importante, lo que es el espacio Indo-Pacífico. La presencia precisamente del ministro de la India en Israel. Pero además me llama la atención ahora un movimiento que es casi de ocupación. Ahora mismo se está armando lo que es el Kurdistán. O sea, los kurdos están siendo armados y están yendo hacia Irán de manera terrestre. Claro, porque Irán no es tonta. Irán financió, doctor, o financia actualmente a Hezbollah y a Hamas sí. y a los hutíes en Yemen. Exactamente. ¿Por qué? Para que precisamente cuando llegara este momento, en vez de ellos utilizar que no tienen el poderío militar frente a la potencia, en este caso de los Estados Unidos y del mismo Israel, utilizar las tácticas de guerrillas con esos grupos que ellos financian hace tiempo, esos grupos terroristas, Hamas, Hezbollah y los hutíes. O sea que no es tan fácil el tablero como uno pensaba de que lo van a acabar en 4 días. No, cuidadito. Recordemos la experiencia de Afganistán y que no, los rusos no pudieron con Afganistán. Aunque ganaron supuestamente, sí, no pudieron. Entonces, recordemos lo que pasó con Estados Unidos y Afganistán, que recuerdo cómo gente se agarraban de los aviones para salir, porque cuando el talibán, porque es así que se llaman los estudiantes, el talibán, o sea, dicen los talibanes, no, es el talibán. El talibán es una doctrina. Una doctrina. Dentro de los musulmanes. Exactamente. Entonces los que están en esa doctrina se llaman estudiosos, como los testigos de Jehová, entonces son los estudiosos. Como los ayatolá en Irán. Con menos, pero como los ayatolá. Okay, porque los ayatolá tienen que estudiar muchísima teología islámica. De hecho, el hijo el que está ahora como un estudioso. Supremo, el ayatolá supremo, el hijo de Jomeini. Por eso, sí. Es teólogo primero, antes que todo. Sí, pero por eso no. Por eso no porta el turbante a la derecha y negro, sino que blanco y a la izquierda. Porque esos son símbolos. Cuando el Papa se pone... ya no usa la tiara. No Pablo VI fue quien se la quitó. Después de Pablo VI ya la tiara, la triple tiara, que representaba el poder terrenal, el poder celestial, el poder, ya no usa. Y lo raro del caso, que usted se pone a ver,
y los musulmanes, los cristianos, ¿Qué más? son hijos y adoran con diferentes nombres al mismo Dios, porque son religiones Monoteístas, monoteístas. sí. Claro. Vamos a una pausa. Nos hemos convertido hoy en un programa de políticas públicas en el aspecto internacional y de geopolítica. Por ustedes, nos enriquecemos ambos. Así es. Regresamos enseguida. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta gestión del Indotel prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. 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 En 12 meses hicimos acciones, cajitas, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Barrera, no hay más rezagado, la red encendida para toda la gente. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad. Son los forjadores de la patria,
Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, señores, continuamos con políticas públicas. Hoy, como les decía en el bloque, antes de despedir en el bloque anterior, nos hemos convertido hoy miércoles 11 de marzo en geopolítica, aunque sea a grosso modo, pero es importante. Es mi formación básica. Es importante Sí. que la gente sepa, doctor, más o menos tenga estas pinceladas, porque aunque yo escuché ayer al ministro de Industria y Comercio, el señor Yayo Sanz Lobatón, diciendo que la República Dominicana no iba a sufrir las consecuencias específicamente del petróleo, de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, yo me quedé como medio, doctor, como que espérate, Yayo, así no, porque dime entonces qué cantidad de reservas tú tienes como petróleo. Ya me estoy refiriendo al patio, porque Sí, ustedes saben sí. que el petróleo y la energía es lo que manda el mercado y es lo que abarata o sube de precio todos los artículos y todos los servicios. Entonces, cuando el ministro de Industria y Comercio me dice a mí ayer, o dice públicamente, que eso no nos va a afectar o que, cuidado. Yo decía aquí la semana pasada, cuando ya empezó el conflicto Estados Unidos-Israel contra Irán, por ya todo lo que hemos dicho y lo que ustedes saben, que debería el país sentarse, las fuerzas sociales y políticas y económicas del país, y establecer un plan de contingencia. No venirme con una declaración de un ministro, puede simplemente decirme que como que tenemos, no sé, si son reservas o si tienen establecido ya un plan de contingencia para la distribución del petróleo o que compramos en los diferentes tipos de petróleo, el de Texas, el que viene de Oriente. O sea, no es tan fácil, doctor. El Brent. Sí, fíjate, entiendo, él es abogado, que le faltó asesoría del sector financiero y económico. Nadie sabe todo. Hay que asesorarse. Y algo que yo siempre he apreciado tanto de Harry Kissinger, que la gente dice que me parece Se parece mucho, si lo iba a decir físicamente, usted parece un clon de él. Sí, y Robert lo dije desde que lo conocí. Y Robert McNamara, era que precisamente ellos tenían asesores, pero esos asesores, apreciados públicos, tenían asesores, tenían academias, tenían escuelas, o si no métodos, pero ninguno se le ocurría empíricamente adelantar juicios y conclusiones sin un proceso de hipótesis. Porque, ¿qué es lo que enseña la escuela? ¿Qué es lo que enseña la escuela? Cuando usted tiene escuela, ¿qué es lo que le enseña la escuela? La escuela lo que lo coloca en el método científico, la observación, la clasificación y la interpretación de los datos. Esos tres. Vamos a sacar todos los otros. Como un metodólogo andragógico, de universidades andragógicas, precisamente eso es lo que construyo con mis alumnos, mis colegas y mis superiores. Entonces, el asunto de la observación y con la observación del análisis, o sea, tú no puedes captarlo todo, tú tienes que ir desglosando lo que tú vas observando, o sea, lo que se llama el objeto de investigación y las unidades de análisis, porque todo eso se desmonta en unidades de análisis. ¿A qué vamos? A que precisamente en estos términos estamos afectados todos, con esa casi a 130 subiendo. 120 estaba hoy ya. Sí, con tendencia a 130, porque hay que hablar con nuestro apreciado público, que son tendencias. Esas son las curvas que uno interpreta, la curva de los ascensos, las velas, o sea, eso es lo que se va interpretando gráficamente, cómo se van comportando los mercados, porque son 4 mercados: el mercado de capital, el mercado precisamente de futuro financiero, de derivados y el mercado de divisa, que es lo que se llama Forex. Cuidado si el ministro San Lobatón lo que nos quería decir es que en las próximas semanas no va a haber un aumento en el precio del combustible para el público. Ah, bueno. ¿Será eso lo que me quiere decir? Tú estás hablando de algo muy importante. ¿Será eso? No es lo mismo el precio de esto que venimos hablando, los puestos de bolsa y cómo se comportan los mercados,
que es lo que se llama la colocación de los precios terminales. No es lo mismo cuando el precio está en la bomba de gasolina, en el supermercado, en la farmacia. No es lo mismo que cuando está en el proceso antes de convertirse precisamente en un cliente terminal. Entonces, esos son elementos sumamente importantes que en el tránsito uno tiene que tener cuidado, porque ahí es que todos nos equivocamos. Nos equivocamos precisamente en el proceso de metodología, en lo que se llama los insumos de entrada a los procesos y procedimientos, la salida y la retroalimentación. Entonces ahí es que se necesitan los asesores, los consultores para que se generen la precisión en las conclusiones. Permíteme que vaya a un punto sumamente importante que me está inquietando, que es la situación que se está dando en Francia. En Francia nosotros estamos bien preparando para ver un colapso. La República de Francia y el presidente Macron tiene que ir viendo cómo se está comportando como ejecutivo, porque lo que las hipótesis, humildes hipótesis me sugieren es que Francia va a recibir un colapso significativo en el proceso de sostenimiento de su economía y la situación de los ejecutivos frente a lo que es la responsabilidad frente a la ciudadanía. En buen dominicano también, para que nos aplatanemos. Sí. Aunque el ministro San Lobatón, el amigo Yayo, haya dicho como que no es... Yo no quiero ser fatalista, porque no, ni es mi convicción, ni como dominicano quiero que pase. Pero preparémonos para un aumento en el precio del combustible. Claro. Porque ya está en 120, 130, pero acuérdense que este combustible que está así ese precio tiene que comprarse ahora y llegará aquí en un par de semanas, como usted dice, en términos de la distribución, pero viene a un precio de 120, 130 dólares, o sea, que en algún momento, como nosotros no tenemos reservas petroleras, ni mucho menos, llegará, va a repercutir. Y me perdonan la gente del Ministerio de Industria y Comercio, pero yo creo que esa fue una posición o una declaración política por el momento, para no asustar a la gente. Pero tienen que decirnos la verdad. Tienen que decirnos la verdad porque exactamente no se sostiene. Dentro de un par de semanas, a más tardar, aunque la guerra se haya terminado, que no creo que se termine en par de semanas, vamos a ver un aumento en el precio del combustible y por ende en todos sus derivados, aquí en la República Dominicana. En eso es que debemos estar. No dando declaraciones alegres, de que para mantener la quietud política, para embullarnos con Venezuela y Dominicana en el béisbol. No. Ahí hay una hipótesis operando, mira, que es como nosotros estudiamos la realidad. Claro. En la realidad hay unas hipótesis operando. Entonces ahí te ve justamente la desesperación y lo que es en el puesto de distribución. Porque no es lo mismo el precio y la cadena de precios hasta llegar a una bomba, a un supermercado, a una farmacia. Entonces, ¿al agro? Al agro. Bueno, nosotros del sector agrícola, hoy estuvimos reunidos precisamente, doctor, del Consejo Nacional de Agricultura Orgánica y felicitamos. Ya estamos terminando el programa, doctor. Sí. Qué buen tema el de hoy, yo digo, y me perdonan a mí, amigos, si nos queremos ver como fanosos, pero yo digo... Porque hicimos un recorrido rápido en algunos aspectos de la geopolítica mundial, de la geoeconomía mundial y hasta de la historia mundial, hasta llegar aquí con estas últimas expresiones y hacer un llamamiento a las autoridades que no nos envuelvan, que no nos allanten, que sabemos que vamos a sufrir alguna consecuencia. Pero mañana, donde no nos queremos que nos allanten, son ustedes, porque a la 1 de la tarde, si Dios quiere, y ustedes también, obviamente, Políticas Públicas regresa en vivo aquí a través de su canal 19 de Cinevisión. El doctor Julio Castro y Otto y un servidor, Ricardo Zeniler, les agradecen una vez más el favor de su atención. Buen almuerzo, los que no han comido.